Hola, hoy hablamos de una educación de Tara Westover, así que bienvenidos, acabo de leer. El libro de una educación de Tara Westover fue especialmente popular el año pasado en el mundo de BookTube. Recuerdo haber visto varias reseñas, vi una en el canal de Trotolibro que fue la que hizo que me llamara la atención el libro. Vi también reseñas en el canal del El Librero de Valentina, también vi varias referencias en el mundo blogger. Vamos, fue un verdadero boom. Pero yo no lo había leído hasta ese momento. Estaba en mi biblioteca, pero no había encontrado el momento. Y fue María del canal Lola Habla Sola la que propuso una lectura conjunta. Y dije, pues nada, este es mi momento para darle una oportunidad. Y ha sido una experiencia muy interesante porque éramos un grupo muy pequeño de lectores, con lo cual pues el debate se hacía muchísimo más fácil, comentábamos cada mañana, comentábamos sobre todo aquellos aspectos que más nos impactaba, hacíamos una serie de reflexiones, nos preguntábamos ciertas cosas, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante. Ya María de Lola Habla Sola colgó su reseña, que os la dejaré por la i, y la verdad que coincido en casi todo lo que dice ella misma, ¿no? Sus opiniones son prácticamente la mía. Para que no lo sepan, por si no lo he mencionado, una educación son las memorias de la autora, y Tara pues hoy día ya es una escritora norteamericana y con su libro pues ha entrado por la puerta grande porque se convirtió en número uno en New York Times, ha sido traducido a 40 idiomas, ha vendido no sé cuántos millones de copias, vamos, ha sido, como ya digo, un verdadero boom. Y aún hoy en día, creo que leís, aún se seguía editando en pasta dura, o sea que todavía lo que es la popularidad le dura. Cuando lees estas memorias te das cuenta que la autora ha escrito este libro como de forma terapéutica, ¿no? Como una forma de desahogarse y como una forma también como de perdonarse a sí misma de alguna manera, ¿no? De darse cuenta que la decisión que tomó fue acertada, ¿no? El libro se divide en tres partes, que se corresponde con tres partes de la etapa con tres periodos de su vida, por así decirlo, ¿no? La primera parte está centrada sobre todo en la infancia, desde, bueno, pues que tiene 7 años, cosas así, hasta que ingresa en la universidad. Y la verdad que impacta muchísimo lo que nos cuenta, ¿no? Este conjunto de, no de anécdotas, pero de memorias, ¿no? Hechos muy graves que le ocurren en la infancia. Y es que Tara cuenta de que ella y su familia viven fuera del sistema. O sea, no tienen sistema sanitario, no va al colegio, por no tiene ni certificado de nacimiento, no hay constancia de que Tara haya nacido porque nació justamente en la casa. Y es que su familia pertenece, digamos, a la religión de los mormones, pero lo que cuenta, y yo estoy de acuerdo con ella, va mucho más allá de la religión, ¿no? Este vivir fuera del sistema va mucho más allá de pertenecer a una religión a otra, sino que está vinculado a esa mente paranoica que tiene el padre, que vive obsesionado con la idea de que el gobierno pertenece a los Illuminati, que pretende controlarlos, y digamos que esa paranoia y esa obsesión hace que mantenga a toda su familia alejada del sistema, y como tal pues no tienen cobertura médica, no van al colegio, están educados en casa y además viven en una dictadura del terror, ¿no? O sea, Tara tiene miedo del gobierno por todo lo que le cuenta el padre, ¿no? Y claro, viven una serie de cosas que son muy serias, ¿no? Incluso llegan a tener accidentes de tráfico. Sin embargo, he de decir que esta primera parte llega a aburrir un poco, ¿no? Porque no deja de ser una colección de anécdotas tras otras que va perdiendo un poco de fuelle, ¿no? Si no, el principio es muy impactante porque ella cuenta lo de la falta de certificado de nacimiento, lo de no ir al colegio. Entonces empieza de forma muy impactante, pero a medida que va avanzando se va haciendo un tanto repetitivo y el impacto inicial se va perdiendo. Y creo que todos los que formamos parte de la lectura conjunta coincidimos, ¿no? De hecho, llegó un momento en que dijimos, oye, parece que el libro está un poco sobrevalorado, ¿no?
no parece que vaya a avanzar, ¿no? No parece, pero es una recolección de anécdotas y listo. Pero claro, llegó un punto en que la lectura conjunta dijimos, espérate, es que lo estamos leyendo de forma muy objetiva. Vamos a ponernos en los zapatos de Tara. Y Tara tiene mi edad, ¿no? Y cuando lo miro desde esa perspectiva, por lo que ella vive, tú dices, hostia, es que lo que está contando es muy fuerte, ¿no? Es algo que ninguna niña debería vivir, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva te das cuenta de la gravedad de lo que está contando la autora, ¿no? También me gustó en esta primera parte cómo ya Tara empieza a desarrollar una mente inquisitiva, ¿no? Ya empieza a cuestionarse ciertas cosas, ciertas actitudes del padre, ¿no? Quizás influenciada por los familiares, sobre todo por la abuela paterna, pero también por ella misma y también el hermano mayor tiene una influencia en ella que le hace también un poco cuestionarse por qué no aprende más, por qué no se interesa más y se va viendo esa semillita en Tara que es muy interesante porque claro, vemos cómo esa semillita luego se va a desarrollar. La segunda parte comienza cuando ya Tara accede a la universidad y ya esta segunda parte empieza ya el libro a subir, empieza a ser muchísimo más interesante porque ya vemos el conflicto interior de Tara, porque ya vemos que Tara tiene que vivir entre dos mundos, el mundo en el que tiene una familia absolutamente tóxica, gobernada por un padre absolutamente paranoico, una madre muy pasiva, porque aunque la madre puede ver esa paranoia del padre, está bajo su control absoluto, unos hermanos abusadores, particularmente uno. Entonces, y luego está el mundo de la universidad en el que ella se da cuenta y aprende una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que le han dicho hasta ese momento y Tara va a vivir en un eterno conflicto entre esos dos mundos, se va a sentir un poco en el medio, ¿no? Y es muy interesante ver cómo Tara se enfrenta a ello, ¿no? Y cómo le va a afectar a su vida personal, sobre todo, ¿no? Con las amistades que hace, las relaciones que establece, lo que va aprendiendo y lo que aún es más interesante, Tara se da cuenta de su ignorancia, Tara se da cuenta que una educación no se basa únicamente en saber leer y escribir, sino en una serie de ideas, una serie de conocimiento general al que ella no ha tenido acceso hasta ese momento, ¿no? Y se cuestiona a sí mismo y se pregunta si ella merece estar en la universidad, se pregunta si ella puede estar en la universidad, si tiene la capacidad de estar en la universidad. Pero lo que es más interesante es su capacidad de sobreponerse, de salir adelante, de aprender, sus ganas de aprender. Y es muy, muy interesante ver este capítulo y ese conflicto y ese crecimiento personal en la autora que luego va a tener su reflejo o su resultado en la tercera parte cuando ya Tara decide romper la relación con su familia. Tara ya no solo por lo que aprende en la universidad, sino por lo que le rodea, también se da cuenta de que su familia es absolutamente tóxica y decide poner fin a ello. Y aquí vemos ya una Tara aislada porque ya pierde el apoyo de sus hermanos y vemos a una Tara también que tiene que lidiar con esa ruptura, que a veces se siente culpable, pero también se siente que debe hacerlo. Y es muy muy interesante porque ya no solo es que tenga un padre absolutamente paranoico, sino también las relaciones tóxicas de otros miembros de la familia le fuerzan a ello, ¿no? Y es muy muy interesante esta tercera parte, ¿no? Creo que hay tres aspectos que me han llamado la atención de este libro y que me ha hecho reflexionar muchísimo. La primera es la propia actitud de la autora. Hay una entrevista que le hace Ellen a Tara, en el que Tara habla de su familia y Tara, digamos que ahora está en el proceso de perdonar, ¿no? Tara habla de su experiencia desde un punto con humor incluso, pero también ha perdonado a su familia. O sea, Tara no culpa a su familia de todo lo que ha sufrido, ¿no? Me parece admirable, ¿no? No cabe duda de que el libro, como ya dije antes, escribirlo ha sido casi terapéutico para la autora, ¿no? Era algo necesario, era algo que ella necesitaba contar, no lo escribe en un sentido de venganza, ¿no?
sino más bien de esa necesidad de dejarlo ir y cerrar esa etapa de su vida, ¿no? Y me parece muy, muy interesante porque las personas no superamos traumas hasta que no lo aceptamos, hasta que no lo contamos, hasta que no lo expresamos, y Tara eligió esta forma de hacerlo, ¿no? Me imagino que la publicación del libro ha tenido un enorme impacto en lo que es su familia, porque aquí se cuentan cosas verdaderamente serias. La segunda reflexión que me despertó este libro y que me mantuvo ahí pensando muchísimo tiempo es que el libro se llama Una educación y no es al azar. O sea, en todo el libro empieza a preguntarte ¿qué es una educación? ¿Qué es lo que consideramos a una persona educada? Y no es solo el escribir, el leer, el sumar y el restar, ¿no? Que normalmente cuando alguien nos dice, oh, es que no he ido al colegio, nos imaginamos que esa persona no sabe leer o escribir o lo que sea, y no es eso, ¿no? Una educación va más allá de todo eso, es todo ese conocimiento, ideas que vamos adquiriendo de una forma inconsciente, ¿no? Y yo tuve un debate con un colega mío y hablábamos, por ejemplo, del descubrimiento de América, ¿no? Nosotros, los españoles, sabemos lo del descubrimiento de América y Cristóbal Colón, etcétera. ¿Quién nos lo dijo? ¿Cuándo empezó ese conocimiento? ¿Quién puso eso en nuestra cabeza? ¿Fue el colegio? ¿Fue nuestra familia? ¿Fue nuestros amigos? O sea, nosotros lo sabemos y damos por hecho de que todo el mundo debe de saberlo, ¿no? Pero a lo mejor a alguien en India no, porque no le interesa, no es importante para ellos, ¿no? Entonces la educación es algo muy, muy relacionado en la sociedad en la que vivimos, pero también en nuestra familia, ¿no? Tara no sabía lo que era el holocausto judío. O sea, Tara llegó a la universidad y no tenía ni idea de lo que era el holocausto, porque ella no tenía por qué saberlo. Se había educado en un ambiente en un ambiente familiar en el que lo importante era luchar contra el gobierno y los Illuminati y los socialistas californianos. El holocausto judío no era esencial saberlo, ¿no? Y es muy interesante esa idea de la educación. ¿Qué es la educación? ¿Qué nos convierte en personas educadas? Y no sé, eso me tuvo reflexionando durante mucho tiempo. Y por último, otra cosa que me ha hecho reflexionar el libro es la relación entre Tara y el padre. Hay una frase que dice, que la tengo aquí apuntada, que decía: I'm not the child my father raised, but he is the father who raised. Tara, durante todas las memorias, la memoria o la biografía que ella escribe, digamos que tiene esa lucha interna entre el amor hacia su familia y su padre y lo que va aprendiendo. Y es muy interesante porque Tara ve al padre como ese ser que está al cargo de su familia, es esa persona incuestionable, esa persona a la que siguen, pero ese mito de ser inviolable e incuestionable se cae una vez que llega a la universidad y empieza a cuestionarse todo lo que ha aprendido, ¿no? Y se da cuenta de que ella se va alejando de su padre, de que ella deja de ser la niña educada por su padre, por así decirlo, pero al mismo tiempo él es el mismo, o sea, él no ha cambiado, él no cambia, es ella la que va cambiando y es ella la que se va distanciando. Me he sentido muy identificada con ella y con todo lo que ella sufre de alguna manera, ¿no? Porque el padre también tiene esa doble posición de sentirse orgulloso por su hija, pero también ver cómo su hija se aleja de toda esa paranoia e ideología que él le ha impuesto desde que es pequeña, ¿no? Entonces esa relación entre amor y distancia, no sé, es como que me hizo reflexionar mucho, ¿no? O sea, nosotros somos educados por nuestros padres en una serie de ideas, pero luego volamos por nuestra cuenta, ¿no? Y puede seguir ese amor y ese respeto que tenemos por nuestro padre, o puede ser que el mito se nos caiga, ¿no? Y cuando se nos cae el mito de los padres es como muy fuerte, ¿no? Entonces yo el sufrimiento de Tara lo entendí, y sobre todo en el tercer capítulo, tercer capítulo no, en la tercera parte, cuando ella tiene que tomar esa decisión de romper
sus lazos con la familia. Yo la entendí ese sufrimiento, entendí ese miedo de no querer alejarse de su familia, toda esa lucha que ella tiene, porque claro, es muy fácil decir, bueno, ¿por qué no se alejó de su familia antes? Pero ella quiere a su familia, que no es fácil alejarse, no es, por mucho que tu familia sea tóxica, no es fácil cerrar la puerta a tu familia e irte, ¿no? Y yo me he sentido identificada con Tara en muchísimas ocasiones y en esa lucha que tiene por su familia, ¿no? Por estar entre dos mundos y al final pues poner punto y final. Me imagino que no ha sido fácil, por eso vuelvo a insistir en que yo creo que el libro era parte de aceptar que Tara necesitaba alejarse de su familia, ¿no? Me ha parecido un libro muy interesante, un libro que va de menos a más. A mí me ha gustado mucho la segunda y la tercera parte, que es cuando ya vemos a esa Tara luchar por todo lo que aprende y el alejamiento de su familia, ¿no? Creo que es muy interesante el crecimiento personal que tiene Tara y realmente admirable lo que llega a conseguir, su determinación por lograr una educación y la verdad que es una memoria que recomiendo y me ha parecido eso, como ya digo, muy interesante. Y nada, eso es todo lo que quería decir de este libro. Espero que os haya gustado. Si habéis leído este libro y coincidís con mis observaciones, mis reflexiones, o si hay algún aspecto que os ha llamado la atención y yo no he mencionado, dejádmelo en la cajita de comentarios. Si no lo habéis leído y os llama la atención, decídmelo también, que me encantará leerlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si es la primera vez que os pasáis por el canal y os gusta lo que veis, suscribiros y dale a la campanita, que me gustaría llegar a los 1000 suscriptores muy pronto. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta